Bueno, buenas tardes, mi nombre es Kevin Camargo y pues voy a explicar el modelo ANISAT, que es un modelo de observación terrestre que utiliza IA. Pues vemos que los principales desarrolladores fueron de la Paris Tech y de la Universidad de Gustave Eiffel en París. La mayoría de estos autores eran especializados en telemática y en IA. Bueno, ¿qué es el problema de ANISAT? ANISAT lo que busca es buscar un formato universal, debido a que cada sensor tiene un distinto modelo y este nos genera distintas resoluciones entre franjas. Es muy difícil que compartan datos o que estos datos sean universales, que funcionen cada uno de los radares. Entonces vemos como, digamos, el modelo multiespectral, el modelo LIDAR, tienen distintos datos que no son compatibles. Lo que busca ANISAT es unir todos estos modelos, unificarlos para tener infinitas resoluciones, infinitas escalas, infinitas modalidades, ya que tenemos distintos sensores, tanto multiespectrales como ópticos, como de radar. Y teniendo todos estos parámetros, puedes tener una universalidad en las imágenes. Bueno, entonces vemos cuál es su principal arquitectura. La arquitectura de ANISAC pues cuenta con 86 parámetros de visión transformer, que es que prácticamente pues transforma las imágenes utilizando parches especiales. Vemos que esta la componen datos de 11 sensores simultáneos, desde Sentinel hasta Aerial, lo que permite que vaya a distintas resoluciones desde 0.2 metros a 500 metros, gracias a los utilizados como VH aéreo o Aerial VHR, que es el que tiene menor resolución a 2.0, al de mayor resolución que es de 250 metros, que es MODIS. Sabemos que es importante la resolución en las imágenes espaciales, ya que debido a estas cargan información que puede ser analizada y entre mayor resolución, pues mayor va a ser el detalle o los objetos que vaya a captar estos sensores. También vemos pues que el 75% es un backbone universal compartido, lo que quiere decir que es una sala compartida de todos los datos. Y después vemos que el 25% son encoders modales específicos. Lo que serían los encoders son un, son un traductor especial, por así decirlo. Su trabajo aquí en Anisat es tomar una imagen y convertirla en un resumen matemático llamado embedding, el cual la esencia de esto es que busca el significado de la imagen y esta red neuronal la puede entender rápido, por así decirlo, si aquí hay un bosque o si esto es una inundación, teniendo en cuenta los distintos datos. Entonces sabemos que que ANISAT también tiene codificadores adaptativos, que como lo bien dicho, aquí lo llamaremos encoders o codificadores. Entonces, lo importante de este modelo es pasar de un MAE a un GEPA. ¿Qué quiere decir? Pasar de unos autoencoders o de unos autocodificadores que ellos mismos están encargados de hacer su respectiva entrenamiento neuronal, pero estos encoders enmascarados tienen un problema, que para predecir el espacio del píxel exacto gastan un alto costo computacional, pues debido a las cantidades de frecuencias y distintos espectros que estos tienen que analizar para completar la escena. Lo que hace el modelo GEPA o el modelo ANSA, que es un modelo para que predecir los espacios latentes, o sea, los espacios como aquí que necesitamos completar, pues él utiliza el modelo de los codificadores adaptativos. Entonces vemos que la ventaja de esto es que es altamente eficiente y pues fuerza a la red neuronal a aprender representaciones sistemáticas profundas, y de esta manera
al hacer clustering con los datos de vectores, porque GPA significa obviamente los distintos vectores, podemos pues estructurar el terreno que sigue y así poder predecir el espacio del píxel exacto o el nivel digital exacto del píxel. Entonces vemos que cómo funciona la red neuronal. Sabemos que la red neuronal, como decimos, tenemos tres codificadores especiales que van a generar un codificador con muchos parches debido a los distintos análisis de vectores, a las distintas transformaciones de las imágenes de los sensores. Y eso va a permitir que entre más codificaciones y más podemos pasar a imágenes, pues más mayor sea la predicción de la zona que necesitemos hallar. Entonces, es lo más importante de cómo funciona este modelo. Entonces aquí vemos pues cuál es la codificación adaptativa, vemos cómo esto lo podemos llamar un parche y también vemos cómo existe el parche de Sentinel-2, el cual pues son los distintos codificadores específicos. Tenemos pues un especificador tanto para la primera entrada como para que nos analice el, el espacio Sentinel o las imágenes Sentinel de los distintos sensores que manejamos que maneja ANISAT. Entonces vemos que al unificar estos dos parches podemos tener un token unificado de 768 dimensiones, pues debido a que estamos codificando imágenes de distintos sensores, la unión de estos nos va a poder generar una imagen con muchas más parámetros a evaluar, con muchos más datos o metadatos que podemos interpretar de esta imagen. También pues vemos que lo importante de esto es que no necesitamos un escalado de imagen, ya que siempre los embedding, según el tamaño matemático, pues van a ser un parche de 20 metros que pues asegura la universalidad al transformar esto sin importar pues los píxeles originales que lo componen. Bueno, ahora también pues vemos cómo es que hacen para hacer un aprendizaje autosupervisado. Entonces vemos que ANIST ha utilizado un modelo multi-block masking, que es el modelo que aprende ocultando bloques completos de datos especiales y forzando a la red a interferir semánticamente en las zonas vacías, basándose exclusivamente en el contexto. Entonces vemos que ANIST también analiza para poder aprender esos parches que cómo los podría completar y así pues la red neuronal se sigue autoentrenando, sabiendo, entendiendo el contexto y pues aplicando la primera ley de la geografía. También vemos que se incentivan matemáticamente los pares positivos, que esto representan las mismas coordenadas geográficas, lo que produce vectores idénticos sin importar si fueron captados por roedores o por sensores ópticos. Entonces, al tener las mismas coordenadas geográficas, estamos hablando sobre el mismo punto. No importa si el sensor maneja otros datos, siempre va a ser el mismo punto del cual se puede analizar pues, también con ANISAT y puedes poner los distintos sensores o sobreponerlos para aún así tener un detalle de la imagen mucho más clara. Entonces también lo importante de una IA es su dataset y los datasets que utilizaron para crear ANISAT fueron obviamente como ANISAT fue creado en una universidad de París, fueron datos utilizados de Europa. Entonces también identificamos que 3SAT-IT es el dataset que se hizo con las distintas especies de árboles. También vemos que PATIS fue utilizada para el mapeo agrícola de alta precisión, para el uso de coberturas. El Sentinel o el CEN1, que son los datos del SAR para las inundaciones globales, para medir la deforestación.
El MODIS y el Landsat fueron identificados para árboles de plantas y el Bechadero pues para entornos urbanos densos, para analizar espacios cortos a a pequeña resolución espacial. Entonces, como aquí los decimos, fue para clasificación agrícola, deforestación del Amazonas. Todos tuvieron un examen SOTA, que significa que superaron el rendimiento de modelos competidores utilizados en parámetros libres, validando que la riqueza de sus vectores preentrenados son muy asertivos. Entonces vemos cuál es la principal de ANISAT y es su eficiencia, ya que La mayoría, la mayoría de programas para analizar eso, para que tenían el alto coste computacional era porque tenían que analizar los 86 parámetros. Al hacer eso, obviamente, pues utilizaba mucha RAM, mucho procesador para poder identificar cuál es el parche porque estamos analizando todos los parámetros. Algo que con Anisat cambia ya que pasamos a un linear probing, entonces solo se activa la capa, se congelan los parámetros y pues esto permite que haya un mínimo costo computacional. Pues Anisat es el primer modelo funcional de observación terrestre que alcanza resultados del estado del arte SOTA en tareas complejas de segmentación como la deforestación en el Amazonas, utilizando pues exclusivamente, como decimos, el modelo de que solo activa una capa lineal o línea Probic, que esto demuestra una robustez sin precedentes, ya que en las representaciones latentes aprendidas durante el preentrenamiento. Entonces vemos lo importante cómo ANISAT utiliza los distintos preentrenamientos y pues cómo permite pues generar mejores resultados sin el coste computacional que se tenía antes. Bueno, entonces sabemos que pues Colombia es un país rico en distintos recursos naturales, el cual necesita constante observación. Tenemos el caso detallado de del Amazonas, donde se utiliza segmentación binaria para saber los casos de deforestación. También vemos como la cordillera de los Andes, los ópticos multiespectrales y radar nos sirven para identificar coberturas de suelos complejos, para tener pendiente el cambio de clima, como lo que pasa en Chocó, para la expansión urbana o para el análisis agrícola. Entonces, pues vemos cómo se implementa ANISAT, descargamos de Copérnico Hub gratuito el modelo ya preentrenado, cargamos el modelo importándolo con un PyTorch, generamos los distintos parches o las distintas imágenes que queremos analizar y pues él nos va a mostrar las máscaras de cómo se realizó. Pues para esto vamos a explicarlo también en un ejemplo. Entonces, ¿qué nos podemos decir o qué es importante de ANISAT? Pues que ANISAT es universal, que tiene una resolución muy buena, que comparte el 75% de los parámetros entre los sensores y que obviamente sí sirve para la operatividad inmediata en el monitoreo de Colombia. Aquí podemos ver cómo podemos llamar a ANISAT en la consola de Google Colab, lo cual haremos en este momento, que es como explicar el ejemplo que aplicamos en Colombia. Bueno, entonces ahora vamos a observar el ejemplo que hicimos utilizando ANISAT en Google Colab. Entonces descargamos una imagen de la base que nos genera imágenes gratuitas para aplicarlo a la hora. Entonces generamos el código. Para esto vamos a hacer la instalación. Nosotros vamos a hacer una instalación de un Hugging Face para llamar a Anisat. Ahora vamos a subir la imagen. Obviamente, pues la imagen es una imagen multiespectral descargada de la de la página que acabé de mostrar. Entonces, lo importante de esto es que también tienen que ser cuatro canales en la modalidad NIPE. Y pues estos canales tienen que ser RGB y nadir, o sea, un infrarrojo cercano.
Entonces esto funciona porque pues en estas zonas de vegetación el infrarrojo está relacionado con el verde y no es perfecto, pero le permite al modelo recibir el tensor de la forma correcta. También construir en un segundo un tensor para la modalidad Sentinel-2 con 10 bandas espectrales simulando las bandas de sensor real como de B2 a B12, de las cuales pues están las tres principales como la de RGB. Aquí vemos cómo utilizamos eso y cómo nos lee la imagen en RGB y pues teniendo también la banda del NAIR o la banda de infrarrojo cercano. Entonces aquí pues vemos y vamos a utilizar los distintos canales. Bueno, también lo importante es que en ANISAT pues nuestros dos sensores nos van a generar o nos van a clasificar la escena, nos van a comparar también la escena con el patch, que es lo que hace ANISAT, y pues nos van a hacer una segmentación de píxel a píxel. Entonces aquí en esta parte pues vemos en la parte 3 cómo importa o cómo procesan los datos ANISAT, teniendo en cuenta pues los números de parches a procesar que van a ser 25, la serie temporal que va a ser solo una imagen, pero pues para eso también tenemos que agregarle la fecha, pues obviamente las dimensiones de la imagen, los cuatro canales que exige ANISAT, pues el RGB y pues el infrarrojo más cercano, y pues vamos a normalizarlo sacando pues la norma de tanto pues del promedio como de su desviación estándar. Entonces aquí pues convertimos la imagen en los cuatro canales poniendo un IR sintético y aquí vemos pues cómo aplicamos el tensor del modelo. Entonces vemos cómo nos va a dar la imagen tanto pues los tres canales y el canal sintético y el canal de infrarrojos más cercano. Ahora, ahora vamos a cargar el modelo ANISAT, el cual nos va a permitir el análisis de las distintas clases de suelo o tipos de suelo. Aquí también extraemos los tipos, las clasificaciones de los suelos y pues ponemos los parámetros a analizar, un vector por parche, pues y pues ver un mapa denso en alta resolución. Las clases también, aquí en la parte 6 las clases también tienen cientos de dimensiones imposibles de visualizar directamente, lo que reducimos los componentes a PCA y que los mostré como una imagen RGB. Los colores como no tienen el mismo significado literal, pero pues las zonas del mismo color tienen las mismas clases, lo que revela una estructura semántica en la zona. Entonces pasamos al formato NPA, que es el que necesita ANISAT para analizar los tipos de suelo. Entonces, pues aquí vemos también el mapa de similitud del coseno que elige pues tres puntos de referencia de la imagen y calcula qué tan parecido es cada parche al punto de referencia. El resultado es un mapa de calor que muestra en donde el modelo ve cosas similares en cada zona. Entonces vemos como donde él ve similitud de vegetación, similitud de suelo, montañas, similitud de áreas claras. Después él hace un clustering que agrupa todos los parches según su clase. Esto produce un pseudocódigo de segmentación no supervisada, que es lo que necesitamos, son camins, que es lo que más o menos hacemos también en ARIS, que es clasificar las clases de suelo y que según su nivel digital las clasifique. Aquí no lo hace según su nivel digital, sino pues hace parches de vectores para que sean analizados completamente autoentrenado por ANISAT. Entonces aquí vemos según pues el resultado que nos bota, las distintas clases de suelos que analizó, su leyenda y pues la aplicación en Colombia de cómo podemos utilizar ANISAT para manejar o mejorar el análisis de coberturas del suelo y tener una cartografía más precisa en territorios de mucha densidad
de mucha densidad poblacional, como tanto de árboles, como de todo, que no permiten que un solo sensor analice y pueda identificar estas partes de las imágenes. Bueno, entonces aquí también podemos ver el póster que le hicimos a ANISAT. Entonces comenzamos con ANISAT, el modelo universal. Descubre ANISAT el modelo de observación terrestre con datos de diversas resoluciones, escalas y modalidades de sensores de satelitales. Tenemos la arquitectura innovadora, pues que ANISAT utiliza un modelo de vectores y de codificadores adaptativos que permite procesar datos sin configurar acciones fijas y pues lograr una mayor eficiencia y semántica. Sabemos pues, de los codificadores adaptativos que modalizan y codifican parches de cualquier tamaño físico y permiten que el mismo transforme estos datos en distintos sensores. Los datasets que fueron utilizados, que hablamos pues que eran 5 datasets y los 11 distintos sensores. Que decimos que ANSA tiene un modelo autosupervisado de preentrenado pues con los datos de satélite y aprende representaciones semánticas sin tener que utilizar a los humanos. También pues que se alcanzó un estado del arte cercano a los 9 Berkshire de monitoreo ambiental, demostrando pues que tiene un gran rendimiento. ANISAT se pinta como una revolución hacia la observación terrestre y un modelo universal eficiente de alto rendimiento para las aplicaciones globales.